Viasbook presenta. Aprende con Viasbook. Curso Topografía. En esta pregunta se nos pedía lo siguiente. Se desea replantear el eje de una carretera definida por una poligonal abierta de 3 tramos. El primer tramo nos daban las coordenadas, para el segundo y tercer tramo nos daban el rumbo y la distancia. Además nos daba la primera progresiva en el hito A y nos decían que para conectar los tramos tangentes se utilizará solo curvas circulares en los vértices B y C de radio 15. B. ¿Qué son estas letras? En el ejercicio venían letras los cuales reemplazabas con tu código, pero para este caso utilizaremos el valor de 3 para W y el valor de 8 para V. Para el inciso A se nos pedía dibujar el croquis de la carretera y calcular los ángulos de deflexión para las dos curvas generadas. Ante todo, primeramente decidí transformar los rumbos de grados, minutos y segundos a grados con decimales. Ahora, con esto dado, pudimos empezar a plantear la carretera. En el punto A, el azimut hallado es simplemente calculado con la fórmula de la variación de las distancias en X entre la variación de las distancias en Y, que es igual a la tangente del azimut. Con esto simplemente reemplazamos los datos que nos dan de coordenadas y hallamos el azimut. En cambio, para los puntos B y C utilizamos sus rumbos. El rumbo para el punto B es 49 grados desde el norte hasta el este. En cambio, para el punto C, el azimut era de 80 grados desde el sur hacia el este. Si a este número le restamos al 180, podremos obtener el ángulo medido desde el norte. Acuérdense que el azimut siempre es un ángulo medido desde el norte en sentido horario. Teniendo los azimut de cada recta, con ello podemos simplemente con geometría hallar los ángulos de deflexión. Por ejemplo, para hallar el ángulo de flexión en B, simplemente al azimut de A le restamos el azimut de B. Lo mismo con el punto C. Además, al mismo croquis también podemos agregarle las distancias en cada tramo y señalar los puntos de inicio y fin de las curvas. Esto solamente por algo visual y poder tener más sentido cuando empecemos a realizar la carretera. Ahora, en el inciso B, se nos pedía calcular las progresivas de los puntos de inicio y fin de las dos curvas. Quiero resaltar que la carretera se encuentra en esta posición porque iba de A, B, C y luego D, pero lo decidí acomodarlo para poder, como estoy trabajando en tramos, verlo de una manera más bonita. Básicamente lo que hice fue girarlo nada más. Pero hay que resaltar que siempre seguimos comenzando con el punto A para este lado. Ahora, para conocer esto necesitamos primero el hito en el punto A con 3024 metros, el ángulo de flexión de 60 grados y el radio de curva de 158 metros, además de la distancia AB de 500 metros. Primero, para hallar la progresiva de inicio, TC, sumamos al hito A la distancia AB. Al número que tenemos aquí le sumamos toda esta distancia. Y a esta distancia, este sería el número que nos ha salido, tenemos que llegar acá. Entonces tenemos que restarle una tangente, que es esta letra T. Esta tangente la podemos calcular con la fórmula de radio por tangente del ángulo de flexión entre 2, que nos resulta en 91.221 metros. Lo mismo para calcular el CT, ya que tenemos el TC, podemos a este punto sumarle toda la longitud de la curva y así hallaremos el punto de fin de la curva CT. Para hallar la longitud de la curva simplemente es multiplicar 2pi por el radio por el ángulo de flexión entre 360 grados, que nos da 165.457 metros. Hacemos lo que les dije anteriormente y tenemos estos resultados. Ahora, de la misma manera que hicimos para los puntos anteriores, tenemos que hacer para estos puntos. Pero ahora tenemos que saber que ya no comenzamos del punto B, sino vamos a comenzar desde el punto CT, que es el fin de la anterior curva. A este punto tenemos que restarle esa pequeña tangente que hallamos anteriormente para poder regresar al punto B. Esta pequeña tangente, ¿se acuerdan? Era de 91.221. Luego a esta tangente hay que volver a sumarle todo el tramo BC, que es la distancia que tenemos. Llegamos al punto C
Y a este punto tenemos que restarle de la misma manera la tangente de este lugar, con la misma fórmula, radio por tangente del ángulo de deflexión entre 2. Y así llegamos al punto TC. Y de la misma manera, al punto TC le sumamos la longitud de la curva y hallamos CT. Eso sería básicamente todo para este punto. Finalmente, para el inciso C, se nos pedía elaborar la tabla de replanteo de la primera mitad de la segunda curva. Para calcular una tabla de replanteo es necesario conocer de antes las progresivas TC, la progresiva de fin CT y la una intermedia M de cada curva. Como ven, CT, M y TC. En este caso solo nos piden hallar la mitad de la segunda curva, pero aunque no nos pidieran esto, es necesario también hallar el punto M. Además, para los cálculos intermedios, necesitamos conocer de antemano la longitud de la curva, que vamos a hallar en este caso de la segunda curva, su ángulo de deflexión y su radio. En sí, básicamente, la tabla de replanteo es una tabla en la que colocaremos las progresivas de inicio a fin con una separación de 10 metros. Esto debido a que en tramos curvos las estacas se colocan cada 10 metros. En adición, tendremos que calcular el alfa, que es una representación del ángulo entre dos estacas consecutivas, y el radio vector, que es la representación de la longitud de la curva desde la progresiva de inicio hasta la estaca sobre la curva. Como pueden ver acá, si tenemos un alfa acumulado, que es la suma de varios alfas, podemos tener la medición desde este punto hasta la estaca que queremos. Para eso utilizaremos las fórmulas que ven en pantalla, que es que alfa es igual al arco entre la longitud por el ángulo de deflexión entre 2. El alfa acumulado a la sumatoria de los alfas y el radio vector, que es igual a 2 veces el radio por el seno del alfa acumulado. La construcción de esta tabla es bastante sencilla. Primero colocamos la primera progresiva que tenemos del punto de inicio, que sería básicamente TC. A este buscamos llegar al próximo número entero, que en este caso sería 840, y el arco sería la diferencia entre estos dos lugares. Como saben, les dije que cada estaca se coloca cada 10 metros, entonces a esto le sumamos 10, 10, 10, 10 progresivamente, hasta llegar acá al punto intermedio. Si nos pidieran de la curva completa, necesitaríamos continuar hasta el último punto, que sería CT. Igual tenemos que ver esa pequeña diferencia hasta llegar a este punto. El arco, como les dije, simplemente es la distancia entre las dos progresivas consecutivas. Luego tenemos el alfa, que se calculaba con la fórmula, cada uno de ellos, y luego este alfa lo pasé a ángulos, minutos y segundos, que es lo que tienes que poner en el examen. Y estos alfas los fui sumando consecutivamente para tener el alfa acumulado. Lo mismo, también lo pasé de grados, minutos y segundos. Y por último, el radio vector también se utiliza la fórmula usando el alfa acumulado para poder obtener todos ellos. Un dato para poder corroborar que todo lo que hiciste acá esté bien y no te hayas confundido en alguna cosa, es que el ángulo que te salga acá, como ven, que me salió 12.499, tiene que ser un cuarto del ángulo de deflexión que tenemos. Nuestro ángulo de deflexión es de 50 grados. Entonces 50 entre 4 es 12.5. No es exacto, pero estos son errores simplemente por las aproximaciones que hemos hecho durante el proceso. Gracias.